Y bueno, el principio de todo quizás, pues me remonto quizás de cuando era niño, que pues todo empezó, pues siempre fui un apasionado de los deportes, siempre me encantó, pero luego siempre me encantaba comer también. Y al final pues descuidaba pues la alimentación en ese aspecto porque comía mucha cantidad y al final era un niño, un chaval que era un apasionado de todos los deportes, hacía fútbol, salía en bici, jugaba al frontenis, siempre estaba activo, pero luego pues en casa comía, no era de comer mucho procesados, ni dulces, ni cosas así, pero me gustaba comer pues un buen plato de macarrones o cosas así. Y al final pues hacía que siempre fuera un niño con grasa, o un chaval con grasa. Y todo empezó cuando empecé a ver vídeos de motivación, porque ya empieza como la adolescencia y me empiezo a ver mal físicamente, porque ya pues quieres atraer un poco más a las chicas, etcétera, etcétera. Y empiezo a ver vídeos como de motivación de gimnasio y un día llegó mi padre y me regaló la típica mancuerna que metía los discos con la rosca para que empezase a fortalecer un poco, porque yo ya quería empezar a hacer un poco de dieta, etcétera. Y fue empezar al no tener ni idea, empecé a buscar vídeos en internet de motivación de gimnasio, de cómo entrenar en casa con una mancuerna para empezar a fortalecer y hacer las cosas bien. Y ahí fue cuando ya empecé a ver físicos como los que eran en la época los top, por así decirlo, que salía como Mark Fit, Cristian Guzmán, Jeff Seid, toda esa época y muchos vídeos ya que ya eran de unos años antes de Cid y yo ya veía esos físicos y nada, flipaba. Decía, yo ojalá el día de mañana quiero un físico así. Y entonces pues poco a poco en ese proceso empecé a entrenar, empecé a cuidar mi dieta, que reducí cantidades, no comía ya tantos fritos y simplemente con ese cambio en la edad de unos 18 años, una cosa así, el físico pues me empezó a cambiar bastante, empecé a bajar de peso, a la vez empecé a ganar músculo de lo poquillo que hacía en casa y ya fue cuando decidí ese año justo dejar el fútbol y dar el paso para seguir más en el gimnasio. Creía que ya llevaba muchos años jugando al fútbol, creo que era el fin de esa etapa y pues qué menos que seguir activo que pues apuntarme en el gimnasio con mi padre. Y nos apuntamos juntos y ya fui en el momento que me di cuenta que era lo que me gustaba. Y seguí todos esos años pues entrenando y tuve épocas en las cuales cuidaba más la alimentación, otras menos, lo típico de quizá la edad y no estar centrado en ello. Pero el entrenar me encantaba, no había semana que no entrenase, etcétera, etcétera, porque al final era lo que quería, pero sin ningún fin. Y ya fue cuando pues, me empecé a informar de todo este mundo, te metes dentro de él y empiezo a ver pues, ya las primeras competiciones de culturismo que vinieron a Ávila, empiezas a seguir en Instagram a gente como en la época Juan Faro, Mr. Marquinos, que eran pues, como los primeros que hacían videoblog en la época. Y la verdad pues que ya vinieron las primeras competiciones a Ávila, me acuerdo que fui a verla con la primera de todas en el 2017 con mi amigo Chuchi y fuimos allí dos chavales de 19, 17 años a ver la primera competición, que tampoco había muchas más en esa época, la verdad que lo recuerdo como un día inolvidable, como decir, madre mía, el día de mañana me encantaría competir, y era una Copa del Norte en España, y ya desde ese año la hicieron 3-4 años seguidos y fui a todos, fui solo, fui con mi hermana, y la verdad que recordar esa etapa también era como lo que me empezó a llamar de quizás ser un fanático de culturismo, que me gustase ese estilo de vida, etc. Y luego, justo año 2018, 2019, pues seguía entrenando, pero malas épocas, quizás malas compañías. Ya la alimentación la descuidé, me desmotivé en ese aspecto y engordé muchísimo, como veréis en las fotos. Al final descuidé el físico, seguía entrenando algún día a la semana porque lo que me gustaba era entrenar, pero el hecho de estar en el gimnasio, pero la alimentación cero. Entonces al final el físico pues se descuidó, no tenía esa motivación, tampoco hacía un estilo de vida luego saludable, aunque fuese a entrenar X días a la semana, pero seguía siendo un apasionado de este mundo. Y ya llegó la cuarentena y justo días antes de que nos cerraran en la cuarentena, como que ya me empecé a prometer a mí mismo que tenía que llegar a un fin, que ya estábamos hablando que ya tenía 22 años,
y al final ya empezaba a estar en una edad en la que si no estás cómodo con tu físico, a futuro voy a tener problemas de salud, etcétera, etcétera, y no es lo que siempre había soñado desde niño. Yo desde los 15, 16, todo este proceso súper resumido que os he contado, al final siempre yo me admiraban los físicos como los nombres que os he dicho. Entonces no era el estilo de vida que yo realmente quería, no estaba cómodo conmigo mismo, me costaba mirarme al espejo porque la realidad no me gustaba. Entonces ya fue como en esa fecha cuando me prometí a mí mismo un cambio, pero un cambio de verdad, no un cambio como el que me había prometido muchas veces y al final lo dejaba porque dejaba la alimentación, etc. Y ahí fue cuando vino justo ese cambio y llegó la pandemia. Un día antes de la pandemia me rompo el quinto metacarpiano y paso 40 y tantos días de la pandemia en casa cerrado con escayola, los cuales dije que iba a desconectar a muerte de tema alimentación y una vez que quitase la escayola empezaba de verdad el cambio y en ese proceso empecé ya, una vez que quité la escayola, iré poniendo fotos todo el rato del proceso para que lo vayáis viendo y también estoy como más dentro quizás de la historia. Una vez que llega ese cambio, decido pues mejorar el físico y empezar ya a cuidar a muerte mi alimentación, empezar a entrenar, a hacer pasos, no ser tan sedentario y llevar un estilo de verdad como todos esos que yo admiraba llevaban para conseguir esos físicos. Entonces pues en ese momento ya seguía mucha gente del sector fitness y creía que era adecuado, que al final llevaba tiempo como llevándome a mí mismo y yo creía que lo que también fallaba, esa disciplina de mantener todo en el tiempo, era que me llevaba a mí mismo la dieta, los entrenamientos y al final acababa cansado, saturado, no me hacía los cambios correctos, tampoco tenía conocimiento sobre ello y lo acababa dejando y yo creo que también era un factor clave en el cual yo fallaba. Entonces ahí fue cuando empezó mi etapa con el primer entrenador, que fue Fit Willy, que muchos lo conoceréis, que fue el que realmente me bajó de peso, de estar pesando en esa época unos 98-99 kilos que llegué a pesar en pandemia. Hicimos una definición bastante larga en el tiempo, que duró cerca de un año y pico, y yo creo que ahí me quedé en 68 kilos, a la vez que considero que construí algo de base muscular, pero al final estaba chupado. Luego hicimos varios volúmenes de por medio juntos, con varias definiciones, en el cual yo, a todo esto, yo como era la época de la pandemia, entrenaba en casa, me preparé con mi padre y con mi hermana y mi madre en familia un gimnasio en una habitación que teníamos en casa, en la cual me hicimos un rack casero, alguna mancuerna casera. Con el tiempo fuimos comprando una barra, discos, mancuernas y gomas, y eso era con lo que entrenaba, con una polea, con un cubo con piedras, y así estuve entrenando 3 años en casa. Y para estar entrenando en casa, como iréis viendo, al final el físico progresó, o sea, tuve mucho cambio en esos volúmenes y definiciones, lo cual yo ya asenté como que eso era mi estilo de vida, era como yo quería estar y estaba cómodo. Y seguía siendo pues un apasionado del sector del fitness, del entrenamiento y del culturismo. Pero empecé a ver como el físico de que desconocía también lo del culturismo natural y no quería usar nada, como es lógico, en mi caso. Y al final pues me daba, no sé, como cosa al decir, joder, me encanta el culturismo, pero yo nunca visualizaba un físico y decir, nunca voy a poder competir porque nunca voy a ser competitivo, no tengo ese físico, etcétera, etcétera. Y al final seguía apasionado por ello. Y en ese momento ya fue cuando empecé a jugar al pádel también con unos amigos y nos apuntamos por la que saliese mejor la cuota al gimnasio. Ya dije, pues mira, la manera de estar unos meses entrenando en el gimnasio en Ávila, ya había evolucionado todo el tema de la pandemia, ya se podía ir con más tranquilidad. Y como en enero del 2023 me apunto al gimnasio. Luego 4 meses después, en abril, empiezo con Natalia, mi pareja, y ahí cambió todo. El empezar con una pareja que ama también el sector del fitness, el entrenamiento, la vida sana, el mismo estilo de vida que tú, te hace a decir, quiero seguir este estilo de vida. Yo creo que eso fue muy clave para los dos y me motivó muchísimo en esa etapa.
Y ella desde siempre, desde el principio me decía que porque yo no competía, que quizá tenía físico para competir, que me informase, etcétera. Y era como que por dentro me motivaba y decía, joder, ojalá, ¿sabes? Pero a la vez siempre la daba largas porque yo nunca me veía tomando esa decisión porque pensaba que nunca iba a tener un físico con el que pudiera, no confiaba en mí en ese aspecto. Y ya mi cabeza le seguía dando vueltas, aunque yo la daba largas en esas conversaciones. Y un viaje a Marbella todo cambió porque me empecé a desahogar con ella, necesitaba un cambio, quizá necesitaba cambiar de entrenador y quería tomar la decisión de competir en culturismo natural porque Félix Berlana le conocía por el frontenis, por lo típico de Ávila y acababa de en esa época conseguir la Procar en la ICN, en culturismo natural, Men Physique, y fue como seguir su preparación por Instagram, me motivó muchísimo. Y decir, joder, hay federaciones, mira cómo son las competiciones, y me motivó muchísimo y lo hablé mucho con Natalia en aquel viaje a Marbella, que nunca se me va a olvidar, y ella me animó a tomar la decisión a competir en culturismo natural. Hablé con mis padres, mi hermana, y di el paso de dejarlo con el entrenador con el que estaba, que os he dicho, y hablar con Félix, quedé con él. Tomamos un café, que nunca se me va a olvidar tampoco ese café, más la conversación de Natalia y aquel café con Félix fue un clic que hizo en mí el decir, sé valiente, toma la decisión y lucha por lo que siempre te ha gustado. Y al final tomé la decisión de competir en culturismo natural. Félix me ayudó a buscar un preparador, que en este caso fue Yago de Heracles, con el que estuve trabajando 1 año y pico, en el cual yo venía de estar un poco tapado, hicimos una etapa de minicat para bajar un poco y hicimos el volumen juntos. Hicimos el volumen, todo esto hasta mayo, junio del 2024. Durante todo este proceso con Yago, la verdad que mejoré muchísimo, aprendí a comer, a llevar de verdad cómo funciona el culturismo natural, aprender a entrenar, programación de entrenamiento. Empecé a tener una verdadera amistad con Félix que me ayudó y me hizo entender muchas cosas de este mundo que yo desconocía. Al final yo entrenaba como aquel que dice en mi casa por 4 vídeos de motivación de gimnasio que no tenía ni idea de nada, que pondré algún vídeo para que veáis cómo entrenaba y yo creía que eso era llegar al fallo y lo correcto. Ahora lo veo y digo, madre mía. Y al final pues creo que eso fue clave también, el juntarme con gente así del sector y aprender tanto. Mi camino se separa con Yago en mayo-junio por temas laborales, etc. Y al final empiezo a trabajar con Darío Cerezal, que es mi actual preparador, y la verdad que estoy encantado con él. O sea, no tengo palabras para describir cómo estoy contento con Darío, la confianza que me da, la tranquilidad y todo lo que hemos evolucionado en este tiempo. Y en mayo-junio de 2024 empiezo con Darío. Hacemos una etapa de un minicat hasta septiembre, una cosa así, para no perder tiempo, ya que quiero competir en segunda temporada 2025, aprieto y metemos una fase de volumen hasta enero del 2025. Y nada, con Darío todo ha ido bien, mentalmente estoy yo creo que como nunca y empiezo ya la preparación el 7 de enero de 2025, en el cual motivadísimo y todos estos meses y ya pues a 13 semanas como estoy para la primera competición que va a ser en Salamanca el 21 de septiembre, que será el día que yo salga en la ECN, así que la verdad que motivadísimo, la verdad que yo creo que desde que tomé la decisión no hay día que no me levante y no visualice ese día de esa primera vez. Y luego, no sé, yo creo que estoy en el camino en el que quiero, estoy disfrutando el proceso. Claro que ya empieza a haber días difíciles, al final ya son muchas semanas en preparación, el físico ya aprieta, el cambio físico también se nota, a la vez que me veo como nunca, porque nunca pensé que mi físico se iba a ver como se está viendo ahora, del pasado del que vengo.
porque tú ves fotos comparativas de un físico a otro y es otra historia, la verdad. Así que ni yo creo que me lo imaginaba, y más cuando veía aquellos físicos como los de Mark Fit o Christian Guzmán, que eran como los que yo más admiraba en la época, y verme un físico como le veo a día de hoy, por más de estar muy motivado, y quizás me hace también más fácil, más el apoyo de los míos en el día a día, a llevar la preparación. Sé que a partir de ahora, ya las últimas semanas que quedan, van a ser duras, como es lógico, pero espero que me ayude y me haga tirar de ello por la motivación que tengo de que cada semana que pase es una semana menos para vivir el sueño que tanto llevo deseando tanto tiempo. Que ojalá salga bien, que lo disfrute, que será lo más importante, que el resultado sea lo mejor posible, que siempre hay que tener las perspectivas altas y visualizar de la mejor manera para que se pueda favorecer a ello. Pero yo creo que esto es como una competición contra mí mismo de todos estos años, lo he intentado resumir mucho, a lo mejor se ha alargado más de lo que quería, pero también yo creo que es bonito recordarlo así. Yo creo que es una parte del proceso en el cual compito contra mí mismo, la competición es por y para mí. Siempre he apoyado de los que lo quieren vivir a mi lado y muy agradecido a todos, que yo creo que todos lo saben quiénes son. Así que nada, ya queda menos, vamos a por otra semana más, y este es el porqué y mi historia de por qué compito, y que también el que esté en un punto quizás como yo no confíe así en él o en su físico, que todo llega, que con trabajo y disciplina y sacrificio todo va a llegar, y que tengas calma porque no quieras correr, porque todo llega. Y aquí hay un ejemplo y todavía me queda mucho, eso estoy seguro. Así que nada, vamos a ello. Vamos a por otra semana más, espero que haya gustado un vídeo un poco diferente. Y nada, suscribiros, dale like y vamos a por más. Un abrazo.